El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Le agradecemos al Señor el poder estar en su presencia. Vamos a leer en el Salmos 93. Dice: la majestad de Jehová, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se vistió de majestad y como cortina el cielo extendió? ¿Quién al hablar el mundo creó? Oh Dios, eres tú quien reveló su corazón, pagando el precio por mi transgresión. Antes del principio Él se entregó. Oh Dios, eres tú, santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. ¿Quién se vistió con nuestro dolor y en una cruz la victoria ganó? Por darnos vida Él se entregó. Oh Dios, eres tú, santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Santo, santo, poderoso, Dios de gloria, nadie es como tú. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Cristo, quien murió y resucitó. Cristo, en lo alto te exaltamos. Amén. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Después de haber adorado a nuestro Dios, ahora vamos a exponernos a la predicación de su palabra. Pero antes que nada, permítanme orar para encomendarnos al Señor y que Él dirija todo lo que vamos a estar haciendo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre. Concédenos en esta hora, Señor, poder
predicar tu palabra con fidelidad y comunicarla con claridad. Edifica a mis hermanos en sus hogares, Señor. Concédenos ver a Jesucristo revelado en ella. También, Señor, te pedimos que nos ayude a no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Padre, permite que en la medida que nosotros exponemos tu palabra, tu Espíritu Santo también vaya obrando en los corazones de aquellos que no te conocen, para la gloria de tu nombre. En Jesucristo oramos. Amén. Como saben, nosotros vamos a continuar en el día de hoy nuestra serie, El justo por la fe vivirá. Y este es el tercer mensaje que nosotros predicamos acerca del libro de Habacuc. Así que les voy a pedir, por favor, si son tan amables, que me acompañen al capítulo 2 del libro de Habacuc. Y vamos a estar leyendo el versículo 2 al versículo 5. Habacuc capítulo 2, versículo 2 al verso 5. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Verso 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. El Señor nos hable por medio de la exposición de su palabra. Permítanme dividir este mensaje en dos partes. En primer lugar, nosotros vamos a ver un breve resumen de lo que hemos visto anteriormente en la narrativa, y luego vamos a ver la tan esperada respuesta de Dios por parte de Habacuc. Así que veamos en primer lugar un breve resumen de lo visto anteriormente. El libro de Habacuc inicia con la perplejidad del profeta por el aparente silencio de Dios ante las injusticias y la violencia en la que estaba sumergido el pueblo de Israel. La nación estaba sumergida en violencia, estaba sumergida en idolatría, en inmoralidad, y lo peor de todo es que desde el punto de vista de Habacuc, Dios no estaba haciendo nada para resolver la situación. Al parecer, Habacuc pensaba que Dios se había olvidado de su pueblo, que a Dios no le importaba a su pueblo, porque ya tenía tiempo orando al Señor. Sin embargo, no encontraba o no obtenía una respuesta de Dios. Hasta que por fin Dios responde la primera exclamación del profeta. Y Dios le hace saber al profeta que él no se ha desentendido de su pueblo, que él sí ha estado escuchando la oración de Habacuc, y que él sí está atento a lo que está aconteciendo en su pueblo, y que de hecho él va a hacer algo para resolver la situación. Va a traer a los caldeos, a los babilonios, para que disciplinen a su pueblo. Y luego de disciplinar a su pueblo, entonces él juzgaría a los babilonios, y esto resultaría en la liberación del pueblo de Dios. Ahora, al escuchar la respuesta de Dios, el profeta queda en estado de shock. Si antes él estaba perplejo, él estaba confundido por el aparente silencio de Dios, cuánto más ahora que escucha de parte de Dios que va a utilizar una nación pagana, una nación tan cruel como los babilonios, para castigar a Israel por causa de su pecado. Y el profeta clama por segunda vez al Señor, y el Señor entonces vuelve y le responde al profeta, y eso es lo que nosotros vamos a estar considerando. Pero antes de que el Señor responda al profeta, después que Habacuc clamó, él se aferró a los atributos de Dios. Él sabía que el pueblo de Dios no iba a perecer, porque si Dios es santo, si Dios es inmutable, si Dios es fiel, por causa de su pacto, su pueblo no iba a perecer, porque Dios no cambia. Dios no se complace en la maldad, y la fidelidad de Dios para con su pueblo, él la iba a mantener por causa del pacto que él había hecho con ellos. De modo que Habacuc, aunque no puede comprender la situación, él se aferra al carácter de Dios. Y una vez aferrándose al carácter de Dios, él hace algo más.
Él decide esperar en Dios. Él decide esperar como un atalaya que sube a su torre alta de vigilia para ver a lo lejos la aproximación de un mensajero de buenas nuevas. Él decide esperar, pero no de forma pasiva, sino de forma activa, velando la respuesta del Señor. Y algunas enseñanzas que nosotros extraímos de este pasaje o de esta narrativa, en primer lugar, es que en vez de nosotros estarnos quejando con otras personas, debiéramos convertir nuestras quejas en oraciones al Señor, porque tendríamos mejores resultados. Y lo segundo que nosotros aprendimos hasta este punto es que aunque no veamos respuesta de Dios de forma inmediata, eso no significa que Dios es indiferente a nuestra situación y tampoco significa que Él no está obrando a nuestro favor. En tercer lugar, también nosotros vimos que en vez de dedicar tanto tiempo a conocer el problema, debemos dedicar más tiempo a conocer a Dios, a conocer el carácter de Dios, para que en medio de las circunstancias, en medio de esa situación que nosotros no comprendemos, podamos aferrarnos a su carácter. Y en última instancia también aprendimos que debemos llevar el problema a Dios, pero no debemos irnos nuevamente con el problema, sino dejarlo en sus manos y esperar su respuesta pacientemente, pero no pasivamente, sino como el profeta, esperando su respuesta por medio de su palabra, por medio de la oración, o quizás por medio del mensaje predicado por tu pastor, o algún tipo de consejería. Pero de cualquier modo, Dios va a hablar a nuestros corazones. Recuerden que nuestro bosquejo del libro es el siguiente. La primera exclamación del profeta, versículos 2 al 4 del primer capítulo. Luego vemos la primera respuesta de Dios desde el versículo 6 al 11. Luego vemos la segunda exclamación del profeta desde el capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 1. Y luego vemos la respuesta de Dios que comprende el capítulo 2 desde el versículo 2 al verso 20. Y por último, la adoración gozosa a Dios por parte del profeta, que es el capítulo 3 completo. Así que, habiendo resumido lo que hemos visto anteriormente, veamos ahora en primer lugar o en segundo lugar la segunda respuesta de Dios. Lea conmigo nuevamente versículo 2 y versículo 3 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La revelación que el Señor le dio al profeta Habacuc no era para sí mismo, sino para edificar a otros. Esa revelación debía ser preservada para las generaciones futuras. Observe, dice: escribe la visión y declárala en tabla. ¿Por qué debía declararla Habacuc en tabla? Bueno, debía declararla en tabla para que fuera tanto permanente para las generaciones futuras como legible, es decir, que sea de clara lectura o de una lectura cabal. Además, dice algo más: para que corra el que leyere en ella. Una mejor traducción de lo que Dios le está diciendo al profeta es que inmediatamente la persona que lea la profecía, que lea la visión, correrá con ella, es decir, irá con prontitud a proclamarla. La intención del Señor no era que la profecía se quedara secuestrada, sino que la profecía fuera proclamada hacia su pueblo, para que su pueblo confiara en esa profecía, confiara en esa palabra. Y la profecía también tenía otra característica: era infalible, es decir, no podía fallar, era segura. Sigue diciendo el texto: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará.
Aunque podía tardar desde el punto de vista del profeta, ya que él no iba a poder ver su cumplimiento, sino la futura generación, no tardaría desde el punto de vista de Dios, puesto que Dios traería el cumplimiento de esa profecía en el momento exacto, ni un segundo más, ni un segundo menos. Ahora, ¿de qué trata la profecía? ¿De qué trata la respuesta de Dios a Habacuc? Y este es el punto importante aquí. Bueno, la respuesta de Dios trata más bien del designio o el destino del imperio babilónico. Recuerden que Dios le ha dicho al profeta Habacuc que él va a traer a los babilonios para que castiguen a su pueblo por causa de su pecado. Pero ahora Dios le está diciendo a Habacuc que una vez ellos terminen ese proceso de disciplina, porque Dios lo está utilizando como instrumento de disciplina contra su pueblo, Dios entonces va a castigar a los caldeos, a los babilonios por causa de su propio pecado, los va a destruir. Ahora bien, las escrituras nos muestran, tanto en pasajes del Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Babilonia es tanto un imperio literal que existió en la época del profeta, en la época de Isaías también, como un símbolo espiritual de inmoralidad y idolatría. Si usted lee conmigo, por ejemplo, Isaías 21:9 dice: he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Y uno respondió y dijo: cayó Babilonia, todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Y si lee también Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, dice: y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Esto nos da a entender a nosotros que la visión de Habacuc tocante al destino de Babilonia trasciende, va más allá de la Babilonia de su era, de la Babilonia literal. Comprende también la Babilonia simbólica, es decir, Dios destruirá a todos los idólatras y a todos los inmorales. La visión que Dios le da a Habacuc no es necesariamente para su época. Ciertamente fue una visión que se cumplió posterior al profeta, pero es una visión trascendente, es lo que se llama una profecía de doble cumplimiento. Se iba a cumplir en la época antigua con la Babilonia literal y se va a cumplir en el futuro con la Babilonia simbólica. Y la garantía de que la Babilonia simbólica, es decir, de que Dios destruirá, recuerden que Babilonia es un símbolo de inmoralidad e idolatría, Dios destruirá a todos los idólatras, es decir, a todos aquellos que no adoran al Dios vivo y verdadero, como a todos los inmorales. Esa profecía que nosotros vemos aquí, no solamente nos está diciendo el Señor que Él juzgará a aquellos babilonios del pasado, sino a esta, y que la garantía de que esta será juzgada y ciertamente castigada es que la Babilonia antigua hoy yace bajo sus escombros. Es segura, Habacuc, escríbela. Es garantizado de que se cumplirá y no tardará. Recuerden que Habacuc se preguntaba: ¿cómo es posible que Dios permita que los babilonios opriman al pueblo de Israel? ¿Cómo es posible que Dios permita que los babilonios opriman al pueblo de Dios? Unas personas, un pueblo, una nación tan mala, una nación tan cruel como los babilonios. Esa era la pregunta de Habacuc. Cuando leemos el capítulo 1, vemos que Habacuc dice que ellos recogen los cautivos como arena, que ellos con sus mallas sacan los habitantes de las naciones como si fueran peces, toda clase de peces, no importa que sean ancianos, que sean niños, que sean mujeres, ellos arrasaban con todo y después se gloriaban en eso y le ofrecían sacrificio a su Dios pensando que había sido por su propia capacidad y no porque Dios le había dado esa autoridad temporal. Pero Dios le dice al profeta: Habacuc, yo estoy consciente de lo que está sucediendo y ciertamente yo lo he levantado con un propósito, pero ellos van a ser castigados. Y eso sucedió posterior al profeta. Y nosotros también pudiéramos hacernos la misma pregunta que el profeta se hizo en su época.
¿Por qué permite Dios la maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia, tanta inmoralidad? ¿Por qué Dios permite tanta violencia? ¿Por qué hay tanta idolatría? Pero la respuesta de Dios a Habacuc es la misma que nos da a nosotros. La Babilonia simbólica también será destruida. Llegará el día en el que Dios termine con la maldad de este mundo, con los inmorales, con los idólatras. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres con el más alto estándar de justicia y santidad. La primera Babilonia fue destruida, hay otra Babilonia que queda por destruir. Versículo 4, le dice el Señor: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este texto es el corazón del libro de Habacuc. Este pasaje, versículo 4, nos presenta un gran contraste entre el orgulloso y el justo. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Y a quién se está refiriendo? Bueno, en primer lugar se está refiriendo a los babilonios. Recuerden que los babilonios se enorgullecían de lo que hacían. Si nosotros leemos el capítulo 1, versículo 10, se nos dice que ellos se burlaban de los reyes, ellos se gloriaban en sus capacidades, se burlaban de los príncipes, de las fortalezas. Sin duda eran orgullosos. Pero esta descripción se extiende más allá de los babilonios. Se aplica a todo aquel que se gloría en sí mismo y no en Dios. Aquellos que se enorgullecen de sus logros, de sus riquezas, de su religión, de su incredulidad, de sus maldades, de sus ídolos, de sus abominaciones. Pero este contraste que nosotros vemos aquí entre los orgullosos que confían en sí mismos o que buscan su rectitud dentro de sí mismo, está marcado por la contraparte de los justos que en vez de buscar su justicia dentro de sí, buscan su justicia fuera de ellos. Buscan la justicia que otorga Dios por medio de la fe en Jesucristo. Noten cómo el Nuevo Testamento cita este texto de Habacuc 3 veces para contrastar a los incrédulos con los creyentes. Observen. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. El texto dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso implica que todo aquel que entiende que puede llegar al cielo, que puede salvarse a través de la obediencia a la ley de Dios, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que Dios pronuncia una maldición sobre todos aquellos que no pueden obedecer la ley en su totalidad. Si transgredía la ley en un solo punto, te hacías culpable de todo. Y todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios, hemos fallado en la obediencia a la ley de Dios. Por tanto, todos estamos bajo maldición. Pero el justo, aquel que reconoce su miseria espiritual, que no puede cumplir la ley y se aferra a la justicia que Dios otorga gratuitamente por medio de Jesucristo, ese vivirá. No solamente vivirá por su fe, sino que vivirá dependiendo de esa confianza en el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 35 en adelante también se nos dice: porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe.
y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden. Notan el contraste. Hay un grupo de personas que piensan en primera instancia abrazar la justicia que viene de Dios, pero una vez entienden que no es necesaria esa justicia para ellos ser aceptados por Dios, pues ellos se retroceden y tratan de vivir como justos en sí mismos. Y esas personas no agradan a Dios, no agradan al alma de Dios, porque sus almas no son rectas, le dice el Señor a Habacuc. Son orgullosos. Solo el justo vivirá por la fe. Romanos 1, 16 al 18 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios es la manera en que Dios justifica al pecador delante de él. La manera en que Dios declara justo al pecador. La justicia de Dios se obtiene por medio de la fe y para fe, para seguir confiando en esa justicia. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay un grupo de personas que abrazan la justicia que Dios otorga, pero hay un grupo de personas contra quienes Dios está airado todos los días porque rechazan con injusticia esa verdad. No solamente la verdad de la existencia de Dios, sino de la verdad de que Dios es el único que puede justificar al impío gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. El alma orgullosa no es recta, dice el Señor. No lo es en lo absoluto. Porque necesitan desesperadamente a Jesucristo para salvación. Pero ellos deciden retener con injusticia esa verdad. Y es que el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio golpea la sede central del orgullo humano. Porque dice que a menos que tú no te conviertas a Jesucristo, tus mejores obras en este mundo no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. Y que no importa cuántas posesiones tú tengas, tú sigues siendo el mismo miserable espiritual delante de Dios. Tampoco importa con cuánto entusiasmo tú esperas el porvenir. Lo peor para ti está por venir si no tienes a Cristo. Y no importa cuántas metas te traces en el futuro, tu futuro sigue siendo el mismo, la condenación eterna, si no tienes a Cristo. Pero es lamentable que el orgulloso prefiere irse al infierno antes que reconocer su miseria espiritual y doblar sus rodillas ante Jesucristo y clamar a Él por salvación. Oh, cuán miserable todos aquellos que dependen de su propia justicia para salvación, y cuán miserables lo serán por la eternidad. Martín Lutero cuenta que en una ocasión él estuvo enfermo al punto de morir, y en ese momento, en ese tiempo, vino a su mente este texto de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Pasado el tiempo, ya estando sano, pues él decide ir a Roma, y cuando llega a Roma, él ve cómo muchos feligreses pues subían las escalinatas de rodilla, porque el Papa lo había determinado de esa manera para poder otorgarle indulgencia. Y Lutero, como un fiel devoto de su religión, porque él era un monje agustino, pues él besó en los escalones donde se supuestamente decía que había caído parte de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. E hizo lo mismo que hacían los demás. Comenzó a subir de rodilla aquellas escalinatas. Y dice él que mientras él subía, en medio de ese sacrificio, nuevamente vino el texto de Habacuc a su mente: el justo por la fe vivirá.
Y nos cuenta Lutero que en ese momento él se puso de pie y regresó a su casa en Alemania. Y desde allí dijo: yo odiaba a Dios. A pesar de que yo era un monje agustino, odiaba a Dios por la tortura en la que Dios nos había sometido por causa del Evangelio. Obviamente, no fue Dios. Hasta que, por el Espíritu de Dios, comprendí este texto. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dice él, y sentí como si hubiese nacido de nuevo. Y me sentí como si hubiese entrado por las puertas abiertas del mismo paraíso de Dios. Ese texto liberó a Martín Lutero. El justo por la fe vivirá, no por obra en lo absoluto. Y es que, mis hermanos, ya sea en términos de salvación como en términos de la vida misma, todo lo que hacemos fuera de Cristo en este mundo es en vano. La vida del incrédulo es como el Seol. Noten lo que dice el versículo 5. El Seol, la muerte, nunca se sacia. Mis hermanos, no importa lo que haga una persona que no sea cristiana en este mundo para traer satisfacción a su vida. En este mundo no habrá nada que pueda saciarlo. Él es como el Seol, que no importa cuántos muertos vayan, él se alimenta de eso y sigue esperando más y más y más y nunca se sacia. Así es la vida del incrédulo. Así es la vida de aquel que no tiene a Jesucristo. Nada lo sacia. Siempre quiere más y más y más y más y más. Y querrá más por la eternidad. No se sacia ahora y no se saciará cuando le dé la espalda a este mundo, sino que tendrá una sed, una terrible sed eterna, como nosotros leemos en la parábola del rico y Lázaro. Envían que sea a Lázaro con la punta de su dedo untado en agua para calmar esta sed que yo tengo por rechazar el Evangelio de Jesucristo. No se satisface, pero el justo ha saciado su alma, ha saciado la sed espiritual que tenía por Jesucristo, en Jesucristo. Y mientras más tenemos comunión con Él, más satisfechos estaremos en Él. Y estar satisfecho en Cristo significa que a pesar de cuáles sean las circunstancias en las que nosotros nos encontramos, nosotros podemos estar completamente satisfecho y asentado en la salvación que Dios nos ha dado, porque Cristo es la fortaleza, porque Cristo es nuestro gozo. Déjame decírtelo en otras palabras. No importa por la situación en la que tú estés pasando, Cristo siempre va a representar tu fortaleza. Cristo siempre va a representar tu gozo. Nota cómo lo dice el apóstol Pablo. Yo sé vivir en abundancia, dice Pablo, y sé vivir en escasez. En todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Sea que yo tenga mucho y sea que yo tenga poco, mi gozo, mi fortaleza no se encuentra en lo mucho que yo tenga ni en lo poco que no tenga, sino en Cristo. Él es mi fortaleza, en Él yo he depositado mi confianza. Dios puede prosperarte, por supuesto que sí. Dios puede sanarte, por supuesto que sí. Y puedes orar por eso. Y debes orar por eso. Y Dios puede darte muchas cosas materiales. Pero por sobre todo, lo que Dios quiere es que tú estés satisfecho y que en Cristo, y que Cristo sea tu fortaleza, aunque esas cosas materiales no estén presentes. Para que tú puedas clamar como Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 al 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. El justo no solo recibe la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, sino que su fe en Jesucristo, en su palabra, es su fortaleza, es lo que lo sostiene en este peregrinar hacia nuestra Canaán celestial. Cuando tú lees los héroes de la fe del capítulo 11, te darás cuenta que todos solo tuvieron la palabra de Dios para apoyarse. Dios le dice a Noé, construye un arca. Noé estaba rodeado de incrédulos, nunca había llovido, pero Noé se apoyó en la palabra de Dios y eso fue más que suficiente. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde, Señor? A una ciudad que yo te mostraré en el camino. ¿Y qué tenía Abraham para apoyarse? La palabra de Dios. Dios le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo, luego llévalo al desierto para que me adore. Y nos dice el autor de los Hebreos que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él prefirió el vituperio del pueblo de Dios, ser partícipe de eso, antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado en Egipto. ¿Y qué tenía Moisés para apoyarse? La palabra de Dios. Ninguno de los héroes de la fe del capítulo 11 tenían otra cosa para apoyarse que no fuera la palabra de Dios. Ellos caminaron como viendo al invisible porque tenían la palabra de Dios. ¿Qué le dice Dios a Abacú? Abacú, ¿sabes qué? Te acabo de responder. ¿Y en qué debes creer? En la profecía. Porque la profecía es segura, se cumplirá. Lo que necesitó Abacú para apoyarse, lo que necesitaron los héroes de la fe del capítulo 11 para apoyarse, es lo que tú y yo necesitamos para apoyarnos hoy. La palabra infalible e inerrante de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual hacéis bien el estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie tiene el derecho de interpretar la Biblia a su manera y nadie tiene el derecho de extraer su propia interpretación de la Biblia. No es de interpretación privada. Nuestro deber es simplemente extraer lo que Dios quiso decir cuando lo dijo. ¿Y por qué? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue que los apóstoles se sentaron y dijeron, ¿qué escribimos? No fue que los profetas del Antiguo se sentaron y dijeron, ¿qué escribimos? Sino que Dios los inspiró para que escribieran su palabra, la cual es infalible, no falla, es inerrante, no contiene errores, y es toda suficiente. Es lo que tú y yo necesitamos para vivir, y ninguna otra cosa más. Sola Escritura, solo la Biblia. Ese es el sostén de aquel que vive por fe. En el 1960 hubo un terremoto en Chile y unos misioneros cantaban himnos al Señor en medio de ese terremoto. Y una señora que estaba refugiada o escondida en su vehículo en medio del terremoto, escuchó a los misioneros cantar y les gritó, yo no sé cómo ustedes pueden tener tanta fe en medio de una situación como esta. Y uno de los misioneros se acercó a ella y le dijo, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 46, versículo 2, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y nosotros confiamos en lo que Dios ha dicho. La profecía es segura.
y el justo vivirá por ella, en contraste a los orgullosos, que entienden que pueden vivir su vida a expensa de Dios y que no necesitan en lo absoluto el evangelio de salvación. Por razones de tiempo, la próxima semana, si el Señor lo permite, continuamos con la respuesta de Dios al profeta Habacuc. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Oh Padre, la profecía fue dada a Habacuc, la profecía nos ha sido dada a nosotros. Y así como Habacuc, aunque no iba a ver el cumplimiento de esa profecía, se aferró a ella y descansó, murió esperando ese cumplimiento. Y lo verá, porque un día lo vas a resucitar y él verá con sus propios ojos la liberación del pueblo de Dios y el disfrute de su salvación. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a apoyarnos en esta profecía, en esta palabra profética que es segura. Y así como Habacuc estuvo atento, velando desde su torre de vigilia, tú también nos manda a estar atento a esta palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La oscuridad de este mundo es evidente, pero tu palabra es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. No vivir según la filosofía del mundo, no vivir según lo que vemos, sino vivir de acuerdo a tu palabra. Es lo que te pedimos que hagas en nosotros, porque te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.